Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Abecedaria, antología de poesía. Centroamérica es una región en la que viven perpetuamente instaladas la desigualdad, la violencia y la corrupción. Sus países, con identidades propias, comparten décadas de masacres, guerras civiles y etnocidios, derivados en migración masiva, segregación y altos niveles de violencia homicida. Centroamérica es definitivamente una de las regiones más violentas del mundo en la actualidad, y si bien es cierto que esta afecta a todos los estratos y grupos sociales, son las personas del colectivo LGTBIQ+, las que se ven impactadas de manera desproporcionada por un patrón de desplazamiento violento, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las Fuerzas Armadas, pandillas y extorsiones. Además, la región es el epicentro de la migración. Para muchas personas del colectivo LGTBIQ+, la única solución para escapar de los altos niveles de violencia es el desplazamiento transfronterizo y buscar asilo en países como Estados Unidos o México. Un panorama nada alentador al que se suma que otros grupos conservadores y evangélicos están usando los temas LGTBIQ para luchar contra la igualdad de género, buscando y produciendo una reacción negativa tanto para los derechos de las personas LGTBIQ+, como para las mujeres. Mientras Costa Rica ha sabido abrazar de forma más abierta el abanico de la diversidad sexual, Guatemala da pasos firmes en representatividad a nivel político, pero no se atreve aún a hablar de matrimonio igualitario. Al fondo, muy al fondo, El Salvador y Honduras siguen, siquiera sin investigar con firmeza, los crímenes de odio que, aunque empiezan a ir a la baja, tienen una raíz profunda en la discriminación que aún se niega. Hasta hace pocos años, el marco legal de Guatemala y Costa Rica incluían leyes que tipificaban como delito la homosexualidad, etiquetándola como sodomía. De hecho, el país de la región que más ha avanzado en reconocer los derechos de la población LGTBIQ+, esto es Costa Rica, ha sido el último en sacar de sus códigos penales las disposiciones que criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. En Honduras y El Salvador nunca ha sido ilegal ser parte del arco iris, pero eso tampoco ha hecho que el Estado garantice sus derechos. Por supuesto que hay que reconocer que ha habido algunos avances en los países de la región en el reconocimiento de la realidad de las personas LGTBIQ+, sin embargo, Centroamérica sigue siendo una región asentada en valores morales alejados de la laicidad, democracia y respeto que sus formas republicanas de gobierno predican. Y es que la mayor parte de la sociedad política centroamericana no se caracteriza por informarse y preocuparse por garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin importar su orientación sexual e identidad de género. La mayoría de los países del Istmo Centroamericano, las narrativas de odio hacia el colectivo del arco iris se siguen fortaleciendo, unido a las inexplicables desinformaciones acerca de la Agenda 2030, un marco de acción global para reducir las brechas sociales en las sociedades y el matrimonio igualitario. La presencia pública de la población LGTBIQ+, no solo ha crecido en manifestaciones y marchas del orgullo o al desfile de la diversidad sexual e identidad de género, como se denominan en algunos países de la región, sino que también la discusión ha trascendido del derecho al matrimonio y se ha logrado la tipificación legal de la violencia de odio. La lucha en muchos países
por ahora sigue siendo Que no te maten, sin poner en pausa la lucha por la visibilización y la representación. Y aunque la presencia del colectivo del arco iris es más visible y fuerte en los espacios políticos y en los cargos de elección popular, hablar de diversidad sexual o matrimonio igualitario ha sido hasta ahora sinónimo de suicidio político. Hay muchas etiquetas para describir por quién se siente atracción romántica y sexual: lesbiana, gay, bisexual, queer, asexual, heterosexual. Más allá de encontrarle una definición a cada una de estas acepciones, sea como sea, la orientación sexual es solo una parte de quienes somos. Las siglas LGTB se han transformado y ampliando porque no se puede limitar la experiencia identitaria de las personas, pasando por agregar un signo más, para así integrar otras identidades y espectros sexuales como la pansexualidad, asexualidad, no binarismo, queer, intersexualidad, entre otros. Paulatinamente, el sistema patriarcal heteronormativo, que desde hace mucho tiempo ha designado de manera binaria las identidades de género, se ha comenzado a resquebrajar y el movimiento LGTBIQ+ ha comprendido la importancia de ponerle nombre a lo que años atrás quedaba dentro de un armario. Por eso se preocupa de identificar las categorías para entender no solo las identidades, sino también las orientaciones sexuales y expresiones de género. Esta realidad va más allá de una sigla, sin embargo, las diversas nomenclaturas han generado burlas por parte de grupos y personas conservadores LGTB-fóbicos, al punto de denominar al colectivo del arco iris la comunidad abecedario. Y justo para demostrar que el reconocimiento de identidad no es una burla, el colectivo LGTBIQ+ de Honduras ha sido capaz de desintegrar cualquier barrera del lenguaje al apropiarse de insultos como bollera, torta, marica, marimacho, desviado y ahora, desde una rabia poética muy fresca, abecedaria. Una apropiación del insulto desde una antología poética que brinda un homenaje a las letras de las personas diversas. Nos referimos a la antología de poesía Abecedaria. Esta antología es un gran paso en el reconocimiento y registro de las identidades no hegemónicas fuera de las lógicas heteropatriarcales desde el imaginario poético de Honduras. El título Abecedaria fue elegido en conjunto por todos los y las poetas participantes en esta antología y evidencia una vez más la resiliencia que el colectivo del arco iris puede generar para apropiarse de las ideas y el lenguaje que trata de ridiculizarlos y silenciarlos. En palabras de la poeta hondureña Lucía Santos Ordóñez, una persona que ejerce el oficio de las letras desde la poesía, atravesada por la identidad queer y la bisexualidad, Abecedaria nos invita a explorar mundos tan particulares impregnados de emociones y vivencias que históricamente han sido silenciadas. Encontramos poemas que retratan cómo nuestro placer es relacionado con la vergüenza, con lo incorrecto, con lo despreciable. Elucubraciones de una mente que conoce el rechazo y se autoconstruye como un ser libre y empático. Abecedaria está dedicada a la memoria de la poeta Erika Madrid y abre el poemario con su potente manifiesto feminista. En este, Erika realiza una defensa de la territorialidad del ser mujer en un contexto tamizado por la percepción machista de la realidad que le toca vivir, patentizada en sus versos: aquí en nuestros cuerpos donde el dolor no se detiene, en estos cuerpos que tanto cuestionas, aquí donde el tiempo no pasa, aquí inician dos cosas, nunca una sin la otra, nuestra vida y la violencia hacia nuestras vidas. Abecedaria se compone de composiciones de poetas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ de Honduras. En esta antología destaca el lenguaje utilizado que deja en evidencia la rabia contra un sistema que categoriza y jerarquiza a la humanidad. Asimismo, resalta la diversidad de estilos y cadencias que no solo resultan ser una herramienta literaria, sino el propio reflejo de la diversidad de voces y texturas del imaginario poético del colectivo del arco iris hondureño. 22 poetas jóvenes de finales del siglo XX con una realidad de país, Honduras, y un contexto social compartido, como lo describe Doris González, poeta lesbiana, trans no binaria e irreverente, en su poema Salud, Juana. Ser poeta es genocidio, me mata un poco lo que digo y otro poco lo que callo. Junto a Doris González y Erika Madrid vamos a encontrar los versos de Mateo Pizarnik, Steven Alemán, Shali Shiwitzli, Byron Villatoro, Daniel Fajardo, Jason Abdiel,
Juan Carlos Cendejas, Doris Morales, Luciana Ávila, Luis Velázquez Reyes, María José Valladares, Rolando Vaca, Susana Recinos, Wilman Elías, David Licona, Laura Elena Llanes, Eduardo A. Estrada, Sara Torres, Gerardo y Ann Feta Minaj. La antología de poesía abecedaria recoge el pensamiento latente de 22 visiones diversas de una realidad que, por el simple hecho de tener características identitarias diferentes a las establecidas por un sistema bicolor, ubica a estos poetas en la periferia de la periferia, no solo en el terreno literario, sino en la totalidad de los ámbitos de la vida. Sin embargo, con la potencia de sus letras y sus voces, están listos para recuperar los espacios que le corresponden. En 2023 se reportaron más de 8.500 víctimas de homicidios en la región centroamericana y en ese mismo año se registraron alrededor de 3.750 casos de cualquier tipo de violencia contra las personas del colectivo LGTBIQ+. Una comunidad que ve impávida cómo detrás de las frías estadísticas se esconde la pérdida de sus principales líderes y activistas. Y ante tal panorama, en Centroamérica entre líneas nos apropiamos de las palabras de la poeta Doris Morales de su composición Closet. Tengo miedo de abrir la puerta, salir al mundo, de ser juzgada por mi verdadero ser. Lucharé por salir y por fin poder ser yo misma. No tengo que vivir en secreto, ya no hay que esconderse más, quiero ser libre. Para que no tengamos que vivir en secreto y ya no haya razones para escondernos, pues queremos ser libres, desde Centroamérica entre líneas queremos reivindicar más visibilidad y afecto hacia las personas con preferencias sexuales diferentes, para que seamos respetadas, valoradas y podamos gozar de los mismos espacios en la sociedad sin que exista hacia ellas, hacia nosotros, ningún tipo de discriminación. Abecedaria, antología de poesía, fue editada por Carolina Torres, Lucía Santos y Carmen Núñez y publicada por la editorial nacional Eva Tais del Gobierno de Honduras en 2023. Con este podcast abrazamos la diversidad y nos unimos a las cientos de voces reivindicativas que han cantado y gritado en el desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala, que por cierto se ha llevado a cabo el día de la emisión de este podcast en Ciudad de Guatemala este 28 de junio. Si la temática del colectivo Arcoiris es de su interés, le invitamos a escuchar el pod Presente Estás de Amanda Castro, emitido hace unos meses en el programa Centroamérica entre líneas, así como la trilogía de podcast Libros bajo el arco iris, compuesta por los ya emitidos Narrativas orgullosamente maricas, Narrativas versas lesbianas y el próximo por publicar Transitares literarios de Centroamérica. Si es de su interés, este y todos nuestros pods de Emociones entre líneas y Centroamérica entre líneas están disponibles en las principales plataformas de podcast, entre ellas en nuestro canal de Apple Podcasts, Spotify, iVoox y por supuesto en nuestro sitio web, labiblioteca.org. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Centroamérica entre líneas es un podcast de la biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcasts, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el Blogcast de la biblioteca, Café de Libros.